unas dictaduras capitalistas, totalitarias, unos sistemas híbridos que tendríamos que discutir en otro momento, ¿no? No es tan claro. Pero para integrar a la conversación a Luis Domínguez y un poco hablando de Cuba, porque cuando vemos, mucha gente está diciendo, bueno, si te estás amigando con Rusia y si Rusia te pone como condición que no toques a Cuba, ¿qué vas a hacer? Ese es un tremendo problema. Sin embargo, hay otras señales hacia Cuba y es el arresto de un exmiembro de la inteligencia. Y nos dice Luis Domínguez que hay más personas que podrían estar en una lista como esa, ¿no, Luis? Sí, nosotros ahora mismo tenemos 152 personas que son represores cubanos adentro de los Estados Unidos. En total tenemos 1.146. O sea, esos 152 representa el 13% de las personas que tenemos como represores aquí en Estados Unidos. Entonces también le envié un muestrario, pero también se puede hablar un poco de Tomás Emilio Hernández Cruz. Se sabe algunas cositas más. Él nació en noviembre 14 de 1953, entró al departamento M1, que significa Estados Unidos y Canadá. Muy interesante, la persona que lo entró a la inteligencia, el general Oberto, nombre real ese era el pseudo, el nombre real es Orlando Prendes Gutiérrez, fue expulsado de Estados Unidos un octubre 9 de 1970 y llegó a ser el segundo jefe de la inteligencia cubana y jefe del departamento M1. Por cierto, este fue sacado de la inteligencia en 1983 cuando la crisis de Granada, junto al que era el jefe del Méndez Comiche. Ajá, sí, bueno, tuvimos aquí a Enrique García, que estudió con él, lo conocía perfectamente, nos había dado todos los detalles. Tú dices que tenías una lista, algo así, que habías compartido con la producción del programa. Les pasé 3 personas con videos, ¿no? Una de ellas se llama Marta Santiesteban Ruz. Esta persona es una represora, ella estaba a cargo del CDR de la ciudad de Vázquez, en Puerto Padre. Y hasta hay un video de una represión que ella le hizo a uno de los personas que representaban a UPACO en Puerto Padre, que se llama David González. Entonces, en esta represión, ahí estaba ella junto a otra persona que se llama Jorge Luis Ávila Hernández. Pero enfocándonos en Marta, ella hoy en día está aquí. Vive en un campo de trailers en Tampa. Entonces, estas personas reprimieron en Cuba. Estas personas le derribaron casas a este muchacho. Le tiraron piedra. Le hicieron de cuanto había a este disidente. Y ahora parece que quiere vivir con los disidentes, ¿no? Sí, pero ahí tienes un problema, discúlpame. Si no mintió a inmigración y confesó que sí, que era, a lo mejor tenía tal cargo, Estados Unidos no tiene cómo juzgarle, creo yo, por una cosa que sucedió en territorio cubano. Tendría que entrar por un proceso especial de violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. Bueno, Sebastián también es especialista en derechos humanos, a lo mejor me puede decir si estoy equivocado total o parcialmente en el asunto, ¿no? Volvemos. Bueno, muy bien, continuamos hablando con Sebastián Arcos, también con Luis Domínguez desde Connecticut. Luis, antes de seguir con el tema, de nuevo los apagones, aunque hoy Cuba, el Granma dice gloriosamente que los trabajadores de la compañía de electricidad, o como rayos se llama esa basura, han dado otra victoria al pueblo porque pusieron la luz de nuevo, una cosa tremenda, pero hay un cubano aquí que nos habla de que siguen los apagones. Y como se ha denunciado en lo que la Cuba, que es esa que se ve ahí adelante, pues residencial está oscura, pues la Cuba en la que ellos invierten dinero, que es la Cuba turística, como pueden ver, sí está bien alumbrada. Bien alumbrada. Si ven los hoteles, este es el hotel
manzanas, por allá se ve el Hotel Inglaterra. Ese es el panorama que se vive pues en la noche de hoy. De una vez más, colapso del sistema eléctrico nacional. Ahí ven la Cuba residencial apagada, mientras la Cuba turística pues sí tiene energía eléctrica. Oye, una comparación, pero clarísima. Fantástica, ¿no? Fantástica, pero no solo es eso. El sábado ellos hicieron un acto para conmemorar un aniversario de una cosa que se llama la Organización de Combatientes de la Revolución. Sí, que estaba Raúl ahí bastante... Y había luz y aire acondicionado, ahí no había que alumbrarse con delgado. velas. Ajá. Luis, cuéntame que me hablaste de Marta Santiesteban Ruz. Ese Ruz es el segundo apellido de Fidel y de Raúl. No son familia, ¿no? Bueno, es de un lugar bastante cerca. Ya te dije que es de Vázquez, en Puerto Padre, provincia de Las Tunas. También teníamos otra más que quería recalcar. Esta persona se llama Yamitzi Carbonell Negret. Esta chica hoy en día está viviendo en Las Vegas, pero fue la represora en un acto de repudio que le hicieron a Ileana Hernández, y también tenemos video de ella con una blusa roja aguantando una pancarta de Fidel. O sea, en Cuba reprimen y cuando se cansan, ahí está, la pueden ver de roja, es la que está de roja aguantando la pancarta de Fidel, y ahora se cansó del comunismo y ahora vive en Las Vegas. Y claro, ellos pueden venir aquí siempre y cuando digan la verdad y este país las admita, ¿no? Pero estoy seguro que muchos de estas personas han mentido en esas aplicaciones de inmigración, igual que este hombre de la inteligencia que acaban de detener el pasado miércoles. Él lo detuvieron por decir mentiras, por no contar todo lo que era. No, para más, que también era un oficial de inteligencia destinado a, como llaman ellos, a operar contra los Estados Unidos, ¿no? Y entrenado en ello. Y no era un agente, era un oficial. No, él era oficial, sí. De inteligencia. Y designado a operar contra el imperio. Entonces, ahora se aparece aquí. Él probablemente estaba viviendo en la casa de una hija que ha de haber nacido en 1956. Esta hija se ha casado 2 veces, entonces ahí ha perdido el apellido Hernández y vivía en West Park, en Broward. Todo esto va a salir a relucir en unos pocos días y vamos a tener fotos de él y mucha más información. Por cierto, Cao, para que todo el mundo nos ayude a encontrar a estos represores, pueden ir a nuestra página represorescubanos.com y le pueden dar a la pestaña Denúncienlo y ahí ponen la información y nosotros los ponemos en contacto con ellos. Pero ahora mismo hay muchísimos que se están poniendo ahí y muchos de ellos están aquí en los Estados Unidos, desde teniente coroneles para abajo, Sí. y coroneles, por cierto. Sí, pero por ejemplo, esto es la lista de represores, ¿no? Que Sí. tiene, pero por ejemplo, yo hoy vi que un jefe de cárceles y prisiones de uno de los establecimientos penitenciarios supuestamente está aquí, personas señaladas específicamente, que ya eso es otro nivel. Quiero también aclarar una cosa, y me parece importante, Sebastián y Luis. Yo siempre estoy temeroso de que se cometa una injusticia, ¿no? Que alguien haga una denuncia frívola, etcétera, etcétera. Yo a todas estas personas que son nombradas, que no las conozco, la verdad, los invito a, si quieren defenderse, si consideran que no es justo lo que se está diciendo de ellos, pues por supuesto que pueden venir aquí al programa y con muchísimo gusto pues escuchamos su versión de los hechos, ¿no? Porque veo que tienes la ficha de otras personas. Me parece es darle la oportunidad que ellos no le dieron a los perseguidos en Cuba, que es la oportunidad de defenderse, y además aquí todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Pero, ¿qué tú crees que estaba Sebastián enviando? ¿Qué mensaje estaba enviando la administración? ¿O es una casualidad esta detención? No, pudieron haberlo hecho de manera discreta, como generalmente se hacen esas operaciones. Y el hecho de que lo hayan hecho público de esa manera, yo creo que es para mandar la señal de que estamos
haciendo este trabajo. Y yo sé que hay muchas personas que han hecho recomendaciones en ese sentido a la administración, o sea, pónganse las pilas y empiecen a cazar a esta gente que han entrado, además de otras recomendaciones, como la de, por ejemplo, empezar a revisarle las cuentas a todas estas compañías que están operando acá en Estados Unidos con negocios en Cuba, para ver cuáles son legítimas y cuáles no, porque de eso en gran parte vive el régimen cubano, de muchas de esas compañías. ¿Qué tú crees de ese anuncio de que Cuba está además en la categoría, en la lista roja, que es el máximo, para prohibir que ningún cubano venga de visita e incluso con reclamación familiar? Y mi pregunta es la siguiente: cuando tú haces eso es porque tienes una estrategia para derrocar el sistema, cambiar el sistema, como quieras llamarle, porque no tendría sentido tomar esa medida y no hacer nada más, ¿o sí? No, no lo tiene. Por un lado, Estados Unidos ha sido chantajeado por el régimen cubano usando oleadas masivas de inmigrantes durante demasiado tiempo. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que mandar la señal clara al régimen de que esto es inaceptable, de que no puede volver a suceder. De ninguna manera, ni por México, ni por mar, ni por Canadá, ni por ninguna otra parte. Eso por un lado. Estamos hablando de invasiones descontroladas de inmigrantes lanzados por el régimen cubano, como ocurrió en los últimos 4 años, para, en primer lugar, quitarse de encima a la oposición y, en segundo lugar, lastimar de una manera o de otra a Estados Unidos y, en tercer lugar, crearse ellos una fuente de entrada de recursos que les resulta muy conveniente ahora. Sí, porque lo que yo pienso es que no se puede presionar, no sé, también Luis, que le gustan los temas estratégicos, al régimen cubano si el régimen cubano te tiene presionado a ti con el tema migratorio. Exacto. Cualquier intento y yo creo que es legítimo un intento de conseguir la democracia para Cuba, pasaría por no mantener ninguna relación de carácter migratorio con Cuba, aunque eso desde el punto de vista humanitario sea duro. Fíjate que ellos están mandando señales desesperados de que los llamen, estamos dispuestos a recibir. Sin embargo, hay que abrir 2, por lo menos, si no 3 vías para cubanos que están hoy mismo en la isla o cubanos que están fuera, déjenme explicarme, que no estén incluidos en esa prohibición general absoluta. La primera, por supuesto, son presos políticos disidentes que soliciten asilo político en la Embajada Norteamericana en La Habana. Esa gente hay que dejarlo venir. Porque si han solicitado asilo político es porque necesitan salir de Cuba. A esa gente hay que darles el asilo político. Eso yo creo que es imposible de evitar. La segunda es la de reunificación familiar, que eso yo entiendo que es negociable. La tercera, que yo creo que sería muy útil para mandar esa señal al régimen cubano, es dejar entrar a los médicos que estén participando en misiones extranjeras a Estados Unidos, los médicos que deserten de esas misiones extranjeras a Estados Unidos, porque le hace daño al régimen cubano de 2 maneras diferentes. Primero, públicamente, a nivel de relaciones públicas, y en segundo lugar, en el bolsillo al régimen. Yo creo que esas deberían ser excepciones. Yo creo que debería. Lo que pasa es que Estados Unidos se fue de la Organización Mundial de la Salud, que está dirigida por Tedros Adhanom, que es un canalla, no tengo dudas de eso. Sí. Pero debería, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, son el paraguas mediante el que Cuba manda esas misiones que son esclavitud, como sabemos, trata humana, etcétera. Habría que hacer una gestión internacional para prohibir eso. Eso no es ninguna generosidad Pero eso es más complicado. Eso es más complicado. Estamos hablando ahora específicamente de la política de Estados Unidos con Cuba con respecto a las oleadas migratorias. Y en ese caso, yo creo que esa excepción es válida y sería importante el símbolo. Luis está diciendo sí por allá, sí.
Sí, sí, lo de los médicos, sobre todo también que él estaba diciendo es muy importante. Nosotros nos hemos reunido, FHRC se ha reunido con médicos cubanos en el exterior. Yo mismo lo hice en Brasil. Otras de las personas que participan con nosotros se reunieron con médicos cubanos en Colombia. Y déjame decirte que lo que están pasando esos médicos cubanos fuera de Cuba es increíble, porque no pueden trabajar en esos países, no pueden salir adelante. Ellos eran legales para trabajar en Brasil, por ejemplo, cuando el programa Más Médico era perfecto, ¿no? Podían atender a quien quiera, y ahora que se escaparon de Más Médico, no pueden atender a nadie. Entonces no pueden sobrevivir financieramente. Eso, ya de por sí eso es terrible, ¿no? O sea, que te exijan tener una revalidación del título cuando estás fuera de la delegación cubana y no cuando eres parte de la delegación. Carl, yo lo vi con mis propios ojos. Sí, claro. Y es que de verdad te hacían llorar las historias que te contaban, los lugares a los cuales los mandaron para atender a los pacientes. Había veces que dormían en hamacas en el medio de la selva, se los comían los mosquitos, y todo eso por satisfacer esta revolución, entre comillas, ¿no? Y poner 2 centavos en su bolsillo, que la mayoría de las veces tenían que esperar años en recibirlo, y era en Cuba. Muchísimas gracias, Luis. Sebastián, me gustaría invitarte públicamente, ¿no?, a un programa para discutir sobre estrategias abiertas, o sea, estrategias no secretas. La idea de que los regímenes, y averiguar, ¿han aprendido las democracias a lidiar con las dictaduras totalitarias? Porque Cuba sigue siendo una dictadura totalitaria. ¿Hay un modo que no sea el que ocurrió cuando la perestroika, que fue de arriba hacia abajo? ¿Hay un modo de abajo hacia arriba para sacarse de arriba precisamente a una dictadura totalitaria? Esa es una discusión que creo que es el momento de hacerla, ¿no? Es el momento adecuado para hacerlo, es el momento adecuado. Si no hay una amenaza militar, y recordemos que en el caso del antiguo bloque soviético en Europa no la había, no había una amenaza. Estados Unidos no estaba a punto de invadir a la Alemania del Este. Sin embargo, había un rechazo formal, frontal, de un lado al otro, que tuvo que ver con las reformas de Gorbachev. Sí, porque yo una vez le pregunté a Robaina, que contestó fue Abel Prieto, de que yo le dije, ¿ustedes creen que la revolución no tiene fin? Y él respondió una cosa hasta cierto punto cínica e interesante. Dijo, yo no veo cómo, pero ustedes tampoco, me dijo. Entonces, yo quisiera saber si lo vemos o no lo vemos. Para la próxima. Estás invitado aquí públicamente. Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Estudios Cubanos de FAYU, y tenemos, bueno, despedimos por allá a Luis Domínguez, investigador. Muchísimas gracias. Cuando regresemos, debate político inevitable. Tenemos aquí pues una demócrata y un republicano. Prometo que hablarán, que no se fajarán, no se irán a los puños. Bueno, que el otro día hubo una pelea aquí tremenda. Volvemos.